Buenas tardes de nuevo. Les damos la bienvenida a la última mesa de hoy, en este homenaje a Carlos Montemayor. En la mesa 4 contamos con la presencia del doctor Rafael Mondragón Velázquez y del doctor Tomás Pérez Suárez. Yo voy a presentar a cada uno y después tendremos un poco de tiempo para preguntas y respuestas cuando los ponentes hayan terminado. También quisiera decirles que al final de esta mesa vamos a compartir con todos unos bocadillos y bebidas en el jardín central del instituto para que se queden también. Bueno, entonces quisiera ceder la palabra primero al doctor Rafael Mondragón Velázquez del Seminario de Hermenéutica de este instituto. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Yo también estoy muy contento de estar compartiendo este espacio. Muchas gracias, Marta, y de compartirlo también con ustedes. Antes de empezar quería contar rápidamente 3 viñetas de lo que para mí significa la persona de Carlos Montemayor, a quien yo no conocía en persona, pero su nombre sí me acompaña. Primer viñeta, una reunión hace más o menos 2 años con una periodista y defensora de derechos humanos llamada Daniela Rea, una de las personas que más ha hecho para tratar de explicar los mecanismos de la violencia de Estado y de otros tipos de violencia que estamos viviendo en México. Le estaba entrevistando para un trabajo de investigación que estaba haciendo sobre su trabajo y de pronto se le ilumina la mirada cuando aparece un nombre, Carlos Montemayor, y rápidamente la conversación cambió. Me empezó a preguntar cuáles libros tienes, cuáles te faltan. Yo te fotocopio todo lo que no hayas podido encontrar. Segunda estampa hace más o menos 3 años. Tuve la fortuna de recibir en casa a un intelectual quichua muy admirado, Armando Muyolema, lingüista quichua ecuatoriano que abandonó su país por la persecución y que vive en Estados Unidos enseñando quichua a académicos que estudian su cultura. Me hace 2 preguntas incómodas. La primera, ¿qué lengua indígena hablas? Yo tenía vergüenza de decirle que apenas balbuceaba un poco de tojolabal, que había aprendido con nuestro Carlos Lenkersdorf antes de que muriera. Y la segunda pregunta, ¿conociste a Carlos Montemayor? Y otra vez la mirada se le iluminó. Y yo estaba asombrado de que una persona que vivía a cientos de kilómetros de distancia conociera perfectamente no solo la obra escrita de este gran hombre, sino también su perfil ético. Y como esa podría contar otras, ¿no? Para decirles que aunque yo por mi generación ya no conocí personalmente a Carlos, pues su figura nos ha acompañado en el silencio. Ha sido como una especie de familiar desconocido, un nombre compartido. Y decir finalmente que en la parte de mi librero que tiene sus libros, hay un libro que me parece importante, el informe Desapariciones Forzadas en México, que documenta el proceso de mediación entre el EPR, el gobierno federal y una comisión de la que él formó parte, y para mí eso es parte también de su labor filológica. Y voy a leer un texto que se llama La filología solidaria de Carlos Montemayor. Las huellas de un camino. Según su propio testimonio, hasta 1980 o 1981, la Dirección General de Culturas Populares le pidió a Carlos Montemayor que preparara la versión castellana de varias investigaciones de tradición oral. Por aquellos entonces, Montemayor estaba preparándose para vivir fuera del país por un tiempo. La invitación lo hizo cambiar de planes. La lectura de los libros traducidos lo llevó a iniciar viajes por el país y a planear un taller literario en lengua maya aplicable a otras lenguas. Acompañado por su nuevo amigo, el joven antropólogo maya José Tecpot, que murió en esta ciudad el 19 de septiembre en el sismo del 84. Montemayor viajó por Yucatán durante 4 o 5 años.
También recorrió Michoacán y Chiapas y sostuvo un encuentro profundo e intenso con intelectuales zapotecos, chinantecos y mijes de Oaxaca. Esos viajes le cambiaron la vida. El sentido de los mismos está parcialmente recogido en 2 libros de 1995 que conjuntan testimonio y ensayo: Los Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, y Encuentros en Oaxaca. También están presentes en el libro que Montemayor dedicó al movimiento zapatista, publicado por primera vez en 1997 y reelaborado en 1998, 2001 y 2007. Estos 3 libros cuentan el origen de su preocupación por la literatura en las lenguas indígenas de México. También elaboran la reflexión metodológica que da sentido a sus estudios dedicados a este tema y entregan una reflexión ética de honda profundidad, donde la filología se vuelve una forma de solidaridad que construye conocimiento para fortalecer procesos colectivos de reflexión y organización. Los maestros de filología solidaria. En el inicio de Encuentros con Oaxaca, Montemayor nos cuenta un diálogo que ocurrió en su primera reunión con promotores y maestros rurales indígenas, cuando llegó a proponerles un proyecto para estudiar la literatura que se hacía en sus lenguas y sus pueblos. Y cito: ¿cuáles son los objetivos de su proyecto?, me pregunta un muchacho de gafas oscuras. Y responde: comprender el valor que tienen la poesía y los relatos en las comunidades indígenas. Reuniré en un libro las experiencias que tenga en comunidades de Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Yucatán. Y la respuesta: pues no entiendo para qué lo mandan a hacer ese libro, porque yo ya lo hice. Terminé una recopilación de poemas y de relatos en zapoteco y hace 2 años que lo tienen archivado en las oficinas de México y no lo publican. Ahora usted tiene la misma idea y su libro sí van a publicarlo y el mío seguirá archivado. Ahí acaba la cita. El sorprendido Montemayor inicia de esa forma su relación con el intelectual zapoteco Javier Castellanos, uno de sus maestros en el lento y difícil desaprendizaje de una cierta posición de intelectual comprometido que supone solidario con los pueblos indígenas, pero no está acostumbrado a criticar el lugar de privilegio desde el cual ejerce esa solidaridad. Después, fuera de la novela, Javier y Carlos serían amigos, pero en la narración del libro, los personajes de ambos entablan una relación conflictiva. Y les comparto la continuación del diálogo. No me he entendido bien, dice el personaje de Montemayor. Yo no me propongo recopilar poemas ni cuentos. Y la respuesta: desde hace años me pidieron ese trabajo. Entonces uno pone empeño en hacerlo. Y luego estos señores no dicen si está bien o si no sirve, y eso desanima. Porque luego viene gente como usted, al que sí le van a publicar su trabajo, porque primero están los consentidos. ¿Cómo los consentidos? Protesto. Acaba la cita. El personaje de Javier Castellanos alegoriza en Encuentros en Oaxaca toda una reflexión en torno de las posibilidades e intuiciones de una filología semiprofesionalizada, autodidacta y políticamente comprometida, desarrollada por los promotores de Oaxaca. Javier ha desarrollado una reflexión sostenida sobre la literatura y la función de la investigación literaria en el contexto mayor de las actividades de resistencia, organización y lucha de su comunidad. Las reflexiones que expone en este libro luego serán continuadas por Montemayor en Arte y Trama del Cuento Indígena, un libro de 1998 que parte de una consideración de la literatura como arte de la lengua en contextos de resistencia cultural, forma ritualizada y autoconsciente de composición, con un interés que rebasa lo meramente comunicativo y por ello distinta del uso coloquial de la lengua. Ella permite explicar la conversación y la tradición oral a partir de criterios no únicamente etnográficos, al tiempo que inquirir por la función social que los textos tradicionales o individuales buscan cumplir en la lucha por la sobrevivencia de las identidades étnicas y culturales.
El personaje de Javier parece acostumbrado a pelear con los especialistas que llegan de la Ciudad de México, apodados como los consentidos por la manera en que sus vínculos con las instituciones indigenistas del Estado les permiten un acceso privilegiado a las comunidades, así como un conjunto de privilegios en el ámbito de la publicación y la consiguiente capacidad de representación de lo que dicen, piensan y son los pueblos indígenas. En el violento diálogo con Javier que ocupa las páginas que siguen, aparece explicado un tema que Montemayor luego recogerá a su manera en otros libros, el de la necesidad de construir autonomía en el orden del pensamiento, la investigación, la publicación y la escritura, para que sean los integrantes de los propios pueblos indígenas los que se presenten a sí mismos. Desaprender la posición comprometida. Stefano Varese, delegado de la Dirección de Culturas Populares en Oaxaca y anfitrión de Carlos Montemayor en ese primer viaje, perteneció al grupo de intelectuales que junto a Guillermo Bonfil Batalla criticaron las maneras en que la antropología había sido funcional a la construcción de una identidad nacional gestionada por el Estado mexicano. Varese participó del movimiento intelectual que llevó a la decisión de rehacer la antropología para que fuera una disciplina que colaboraba con los pueblos en tareas conducentes a construir autonomía cultural y política. Ayudó en la articulación de redes internacionales de intelectuales y líderes indígenas que hicieron uso estratégico de espacios institucionales como la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo que la posición de Carlos es deudora de esa tradición, Encuentros en Oaxaca muestra cómo el programa intelectual de los antropólogos y académicos comprometidos entraba en tensión, todavía lo hace, con las condiciones de desigualdad que separan a esos académicos respecto de sus colaboradores indígenas. Por eso el inicio de la relación distinta que él intenta construir está narrado a partir de la aparición de dos premisas: las transformaciones de su relación con los promotores indígenas, cuando les dice que él no viene enviado del gobierno, y su confesión: él no sabe casi nada de antropología, solo es un poeta y un traductor de lenguas antiguas. El diálogo cuyo inicio les leí llevará a Montemayor a conocer que en los archivos capitalinos de la DGP hay una gran cantidad de manuscritos de libros escritos por intelectuales indígenas que llevan años esperando su edición. En una segunda reunión con los promotores, Montemayor conocerá las condiciones de precariedad con las que trabajan la mayoría de estos autores. Y lo cito otra vez: durante 3 años, alguien ha pedido en vano 15 cassettes para grabar conversaciones en una comunidad, o 10 cajas de gises para una escuela, o dinero para efectuar 2 viajes de la sierra a la ciudad de Oaxaca a fin de tramitar los proyectos mismos. Los indígenas están convencidos de que no obtendrán esos mínimos elementos para trabajar y no ven la razón para elaborar más proyectos con las mismas necesidades no cubiertas. Varese y los lingüistas se esfuerzan en convencerlos de que hagan ese inútil armado burocrático, pues de otra manera habrá menos posibilidades aún. Acaba la cita. Montemayor había iniciado su proyecto con el deseo de entablar una relación de igual a igual con las personas que encontrara. Los encuentros en Oaxaca y Yucatán le ayudan a entender que esa igualdad abstracta probablemente sea un principio equivocado, porque encubre la desigualdad social que da sentido al trabajo que estas personas realizan. Lo vuelvo a citar: yo formo parte, me digo, de ese mundo que les exige creer en algo inútil, hacer algo sin sentido. Formo parte de algo que no entienden y que les exige lo absurdo, lo que de antemano saben que no tendrá respuesta. Soy parte de ese mundo, o mejor, de aquel mundo, de aquello en que hay una dimensión imposible, en que existe un gobierno invisible que no llega a ellos sino en la forma de una advertencia, un eco lejano de peligro, una promesa lejanísima de ayuda. Ahí acaba la cita. Encuentros en Oaxaca constituye un testimonio valiente y arriesgado que da cuenta de los errores y las vacilaciones en la postura del propio Carlos, de sus idealizaciones y sus momentos vergonzosos. Por eso el libro es potente,
Al mismo tiempo, en ese libro encontramos los antecedentes de una concepción de la literatura en cuanto a hecho social que Montemayor desarrolla en otras obras y que lo lleva a decir en sus textos sobre Chiapas, que el despertar literario de los escritores en lenguas indígenas no es algo aislado, forma parte de un despertar que es también político, democrático y militar. Los protagonistas de una historia. El mundo intelectual descubierto por Montemayor en sus viajes de los años 80 está habitado por maestros y promotores rurales. La historia de ese mismo mundo es esbozada por el propio Montemayor, con ayuda de ellos, hacia el final del libro titulado Los pueblos indios de México, uno de los últimos de este autor, cuya intención manifiesta es explicar cómo en México se inventó la noción de indígena y de indio, y se debatió la naturaleza de los pueblos indígenas en un contexto marcado por la acción conjunta de prejuicios, políticas económicas y educativas, medidas agrarias y levantamientos armados. Y es que para Carlos la resistencia indígena reviste muchas formas y no se reduce solamente a estos últimos levantamientos. La construcción de la identidad indígena es una de ellas. En ese marco entendía Montemayor la historia de los maestros y promotores rurales con los que comienza a dialogar de manera intensa a partir de la década de 1980. Sus testimonios y reflexiones personales se combinan con datos y estudios sobre la historia de las políticas estatales de castellanización que fueron instrumentadas en México a lo largo del siglo XX como marco de un proyecto de construcción de unidad nacional. Dicha historia tiene como hitos principales los años de 1911, cuando se reconoce la necesidad de castellanizar a los pueblos indígenas, de 1935, cuando se reconoce la necesidad de alfabetizar primero en las lenguas vernáculas y después en español, y de 1964, cuando se reconoce que para educar a los pueblos indígenas es necesario tomar en cuenta su contexto cultural y se crea el Servicio Nacional de Promotores Culturales Bilingües. Dice el intelectual náhuatl Natalio Hernández, comentado por Montemayor, que dicho giro, y lo cito, nos coloca en el plano de sujetos y objetos de la educación indígena como intermediarios entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional. Ahí acaba la cita. A decir del mismo Hernández, gracias a ello, lo cito otra vez, tuvimos la oportunidad de relacionarnos con otros grupos indígenas, lo que nos permitió analizar conjuntamente y con juicio crítico el papel que estábamos desempeñando en tanto sujetos y objetos de la educación bilingüe y bicultural. En 1978 se creó la DGP, que tenía como objeto la promoción, estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares de México. Para desarrollar sus funciones, capacitó en sus primeros años a 300 promotores culturales. Ellos tuvieron una preparación diferente a la de los profesores bilingües. Los promotores deberían construir sus propios proyectos en lugar de instrumentar proyectos decididos desde fuera. Y se les pedía explícitamente que estos proyectos buscaran la afirmación y recuperación de las lenguas indígenas y manifestaciones artísticas y los conocimientos tradicionales en medicina y tecnología y memoria histórica. Ellos son los protagonistas de la literatura mexicana en lenguas indígenas estudiada y difundida por Montemayor, al tiempo que sus primeros historiadores. Las obras que le dedica al tema, entre otras cosas, me parece que se distinguen por una forma de citar a estos intelectuales en plano de igualdad con los demás, por una forma de relevar sus descubrimientos y sus hallazgos. Una profunda crítica de la categoría de informantes en que antropólogos y lingüistas acostumbraban subsumir la individualidad de buena parte de sus colaboradores. Un esfuerzo por construir una forma de colaboración respetuosa en donde la investigación va de la mano del apoyo por parte del investigador de procesos de organización que transcurren en la propia comunidad, del aprendizaje de su lengua, la enseñanza de saberes y lenguas de otras filologías y la construcción de espacios de interlocución. Dentro de la obra escrita de Montemayor, esa actitud también se relaciona con la constante mención de estos maestros y compañeros que van conformando un canon alternativo que piensa los problemas abordados por el autor.
Finalizo. Así se construyeron los contornos de una filología participativa, elaborada colectivamente y cuyos frutos principales que hoy estamos celebrando llevaron a un cuestionamiento de los límites epistemológicos, éticos y políticos del indigenismo, al tiempo que a una consideración intercultural de nuestra literatura, la literatura mexicana, que fue presentada por Montemayor en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua como una tradición plural que se expresa al mismo tiempo en castellano, el latín heredado por la colonia y las demás lenguas de México, además del español. Entonces, pues felicidades, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mondragón, por destacar esa filología heterónoma tan importante sobre una literatura de tanta riqueza. Ahora tiene la palabra el arqueólogo Tomás Pérez Suárez, que nos va a hablar de flora y frutos en la obra de Carlos Montemayor. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. La prolífica obra de Carlos Montemayor, como filólogo, literato, activista social y ambientalista, ha sido reconocida y valorada con numerosos premios y distinciones, así como en varios ensayos y reseñas. En este breve acercamiento, modestamente nos ocuparemos del Carlos Montemayor, cautivado e interesado por el mundo vegetal. A lo largo de los ejemplos aquí analizados, se percibe un fuerte arraigo y melancolía por el ambiente campestre en que se desarrolló su niñez, poblado de árboles significativos que marcaron recuerdos expresados en parte de su obra poética y literaria. Para explicar el porqué de la naturaleza y necesidad de la poesía, se valió de una evocada imagen de su persona, en la que, sentado en una piedra, debajo de un árbol, se nutrió del paisaje para expresar con palabras los sentimientos engendrados con esos vivenciales recuerdos de Hidalgo del Parral, su cuna vegetal, poblada de pérsimos, duraznos, ciruelos, nogales y otros árboles frutales o maderables propios de esas latitudes. Así como su compromiso social, que le lleva a analizar conflictos que van desde el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua en 1965, pasando por la Guerra Sucia en Guerrero en los años 70 y el levantamiento zapatista de Chiapas en 1994, su inquietud por la etnobotánica le llevó también a cruzar sus miradas e intereses latitudinales, por lo que su atisbo literario atravesó el país desde el noroeste con la disertación del sabor del pérsimo hasta el centro y sureste del país para realizar ensayos sobre la etimología náhuatl del chicozapote y el simbolismo del árbol de guaya en relatos de la población maya de la península de Yucatán. Por ello, en esta rendida presentación a su memoria, nos ocuparemos de la contextualización en su obra de estos tres árboles frutales. El amor por la familia, el terruño norteño de su lugar de origen y sobre todo sus recuerdos, vivencias y añoranzas, ya se expresan abiertamente, sin máscaras y sin tapujos, en su libro de poemas titulado Finisterra de 1982. Desde la dedicatoria de este, que reza: para todos mis amigos que me enseñaron a trabajar la madera en el bosque y para David, se valora su abierta e intencional apreciación del mundo vegetal y el mundo económico y social que rodea las actividades agroforestales y a los personajes que, en medio de explotaciones e injusticias, hacen factibles estas actividades. Su atracción por los árboles y frutos es evidente en varios poemas de dicho libro, sobre todo en los que se incluyen en el apartado con el título de Memorias. En estos se observa la constante presencia del mundo vegetal y la utilización de su simbolismo. Quizá la figura poética del árbol sea resabio de su formación lingüística, recuerdo lejano del ejemplo del árbol de Ferdinand de Saussure para expresar la relación entre el significado y significante. En líneas del poema Memoria del verano, nos describe la intimidad de un paisaje detenido en el tiempo, bajo un árbol lleno de recuerdos. El viento sonaba rebatos sobre las piedras y los árboles, y volaban los cuervos. Las colinas doradas
ardientes, cual pecho de mujeres que se han despojado de sus blusas, se elevan como la respiración de una amiga. Me detuve bajo un árbol, se detuvo el día, la mente, el ruido de la tierra convertido en sendero, las piedras, las campanas de una aldea cercana. Mientras que en el poema Arte Poética 2, la génesis e incautación de la palabra del poeta no se propone asombrar, se presenta mediante la parábola de una piedra parlante, renuente en su silencio como el eco de la sombra de un árbol. A esta hora en el monte nada se escucha, el viento incluso ha cesado. Quizá solo el sol mantiene suavemente su voz, como una palabra que no se propone asombrar, permanente, sin prisa, que es la misma en las piedras, los árboles o las colinas. Brilla el día alrededor de esa palabra y la piedra en que estoy sentado permanece orgullosa en su silencio. Tampoco quiere hablar o persuadir. Quiero que esa palabra sea en mí la misma, escucharla sin argumentos, con la misma certeza en que la piedra al oírla se calienta y los árboles, al ser traspasados, dejan caer la sombra como el eco de esa palabra, como la sombra que somos, el eco a través del cual, quieta, luminosa, nos nombra. Mientras que en fragmentos del poema quisiera ahora, la añoranza del pasado a la sombra de un árbol se evoca y se refugia y se nutre de la indiscreta fragancia de las frutas. Quisiera ahora estar sentado en una gran piedra bajo los árboles y sentir el paso del viento, o estar en un huerto fresco en otoño, cuando se variaran los nogales y las nueces cayeran sobre la tierra como en mi infancia. Sí, estar ahora en un huerto fresco, donde mi madre volviera a vivir y se sentara a mi lado bajo la sombra, a conversar de estos años, a descansar del sol entre los nogales y los álamos de nuestra casa antigua y aspirar la fragancia de las frutas, el mismo aire que yo, el mismo aire que yo. El sabor de una fruta, el del pérsimo o persimonio, Diospyros kaki, le sirve de paradoja para explicar la función de la palabra en la poesía. En América, el agrado por la degustación de este fruto, originario del Oriente Asiático, llegó junto con migraciones chinos y japoneses, que en el siglo XIX se asentaron en el suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México. Es por el arribo en esta región que, en México, el consumo de esta fruta está más arraigado en el noroeste. En el centro del país es aceptado y en el sureste es casi desconocido. El sabor astringente, cuando no está bien maduro, puede ser causa del bajo consumo y conocimiento más al sur de Chihuahua y Durango, principales productores en México. Es el peculiar e indefinido sabor de este fruto el que lleva a Carlos Montemayor a discernir entre lo que es y cómo se dice en la poesía. Este es el señalamiento que resalta en el poema Arte Poética 1. Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come una fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso se ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras, no comprende aún que las palabras no son las cosas, que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo, sin darse cuenta, que sabía como a durazno y ciruela, porque desconocía esa fruta. No dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco y que intento decirlo a pesar de todo, como si ignorar fuese también una forma de comprender, como si siempre recordara que la vida no es una frase ni un nombre, ni un verso que todos entienden, es, a mi modo, como decir que bebo agua o como una fruta o que me baño en un río. Con la reflexiva intención de enmendar la entrada a la palabra chicozapote, en el Diccionario de la Lengua Española, el martes 3 de julio, con la reflexiva intención de enmendar la entrada de la palabra chicozapote en el Diccionario de la Lengua Española, el martes 3 de julio de 2007, bajo el título Notas sobre nahuatlismos, en el periódico La Jornada,
dio a conocer los resultados de su inventario en torno a la etimología más acertada para el nombre actual de este fruto domesticado, cuyo origen silvestre es el llamado árbol del chicle, Manilcara sapota. Dicha nota también apareció como entrada en el diccionario del náhuatl en el español de México. Se encuentra contenida en el apéndice titulado Análisis de nahuatlismos polémicos. Este diccionario, que coordinó con la colaboración de Enrique García Escamilla, Librado Silva Galeana y Enrique Rivas Paniagua, se imprimió en octubre de 2007 con un tiraje de 100,000 ejemplares. Ante la demanda que suscitó este útil, práctico y novedoso diccionario, 2 ediciones más, corregidas y aumentadas, han sido realizadas. Una vio la luz en 2010, todavía bajo su cuidado, poco antes de su muerte. La última, a cargo de sus colaboradores, se publicó en septiembre de 2017, a 10 años de la primera edición. La palabra zapote, castellanización de zapotl, fruto redondo u ovoide de semillas grandes, en la taxonomía botánica náhuatl designa mediante prefijos a diferentes géneros, tomando en cuenta, además de su forma, su color, sabor, textura o simbolismo. Debido a esta nomenclatura prehispánica, muchos de ellos, aunque popularmente se conocen con la designación de zapotes, en el sentido estricto, acorde a la taxonomía botánica creada en el siglo XVIII por Carlos Linneo, no pertenecen a la familia de las zapotáceas, confusión que nuestro homenajeado enfrentó y subsanó con el apoyo del vocabulario en lengua náhuatl y castellana realizado en el siglo XVI por Alonso de Molina, con las anotaciones en torno a este fruto de Bernardino de Sahagún, así como con el diccionario de Remy Simeón del siglo XIX, el diccionario de aztequismos de Cecilio Robelo de 1904 y el monumental trabajo de Maximino Martínez, Catálogos de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas de 1979. El llamado tlilzapotl o zapote negro, Diospira digna o Diospiro nigra, recibe esta designación por el color oscuro de su interior, la parte comestible. Esta contrasta con el verde brillante del exterior. Al igual que el pérsimo, este fruto pertenece a la familia de las ebenáceas y no a las zapotáceas. En maya yucateco se conoce con la designación de tauch ya, donde ya es el genérico para zapote o fruta. El zapote blanco o matasano, Casimiroa edulis, de la familia de las rutáceas, recibía 2 designaciones en náhuatl. Una, ixtaczapotl, hace referencia explícita igualmente al color blanco de la parte carnosa y no al verde exterior. La otra designación, cochizapotl, zapote del sueño, alude a su naturaleza somnífera, sobre todo de las hojas del árbol. En ritos mexicas relacionados con las celebraciones en honor a Xipetotec, nuestro señor, el dueño de la piel, y el sacrificio por desollamiento, el sacerdote que personificaba a esta deidad portaba un cinturón confeccionado con hojas de este árbol o se sentaba sobre una estera de las mismas hojas. No sabemos si era la víctima o la persona que se cubría con la piel del desollado la que ingería alguna bebida preparada con partes de esta planta para ayudarse a alcanzar el éxtasis. La designación matasano, con la que se le conoce en el sureste mexicano y Centroamérica, ¿es acaso una palabra tabú, como recuerdo de esos ritos o de sus propiedades somníferas? También cabe destacar que cochini, el dormilón, es el nombre náhuatl para designar al pecarío jabalí americano, Tayasu tajacu, conocido como puerco de monte o quitam o chitam en maya, por lo que cochino, para referirse a los cerdos, es una palabra de posible origen náhuatl. El nombre del fruto en maya es chochi. Otro zapote del sureste mexicano, dulce y de agradable sabor, pero de textura llena de hebras, es el zapote cabeza de mico, Licania platypus. Tiene nula demanda comercial y no pertenece a las zapotáceas, sino a las familias de las crisobalanáceas. Este fruto, llamado popularmente zapote mechudo o zapote cabeza de mico, en su nombre náhuatl, sonzapotl, zapote de cabellos, refleja las características fibrosas que explican su nombre. En maya, el nombre es socots. Una auténtica zapotácea es el fruto zapote amarillo, Pouteria campechiana, llamado en náhuatl costixapotl,
por su color amarillo. Este atractivo y peculiar fruto, casi desconocido en el centro de México, es popular en el área maya, donde recibe el nombre de canisté. El morfema inicial can igualmente hace referencia al color amarillo. La palabra antillana mamey, con que se designa el fruto del árbol Mamea americana, tiene su origen en el taíno, lengua de la familia arahuaca. En muchas partes de la República Mexicana es conocido como zapote amarillo por su color, pero no por su sabor y textura. Este fruto, aunque también se le suele nombrar como zapote mamey o zapote de Santo Domingo, no es una zapotácea, sino una calofilacia. A pesar de la indiscutible ubicuidad en la taxonomía científica de este género de árboles, la palabra mamey ha creado confusiones en la designación popular de otro fruto que, en muchas partes erróneamente, pero de manera muy arraigada y difícil de cambiar, se nombra mamey. De tal manera que el fruto que muchos llaman mamey en la Ciudad de México no pertenece al género mamea, es en realidad una zapotácea identificada como Bacteria zapota. El nombre náhuatl de este fruto, por el color y textura rugosa de la cáscara, es tezontzápotl, zapote de tezontle, piedra volcánica rojiza, por lo que popularmente se le designa zapote colorado, zapote rojo o simplemente zapote ya en el sureste mexicano. En maya yucateco, el color de la pulpa de este fruto se expresa en la designación de chacal has, donde el prefijo chac refiere al color rojo. Respecto al chicozapote, palabra de origen náhuatl y objeto central de su investigación, nos dice que en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, esta palabra escrita como xicozapotl hace referencia al zapote abeja de miel, dado que el prefijo deriva de xicotli, nombre con el que se designa a este tipo de abejas, y libremente podría traducirse como zapote dulce, igual que la miel. Sin embargo, a principios del siglo XX, dado el parecido fonológico con el nombre dado al chixapotl, de cicli chicle, conocido como árbol o zapote del chicle, productor de este fruto, igualmente se propiciaron confusiones en la etimología del chicozapote. Por su parte, el nombre maya yucateco sac ya refiere con el prefijo sac blanco al látex del que se obtiene el chicle y no al sabor del fruto. Concluye asentando que en la semántica náhuatl, el chicozapotl no se le llamó así por su cáscara, su color o por el látex del árbol, sino por lo dulce del fruto, el fruto como miel de abeja. De igual dulzura, pero ligeramente más agrio, es el sabor de la guaya. No sé cuántos conozcan la guaya, pero el pequeño fruto de 2 a 3 centímetros de diámetro, llamado también guaya, guayam, mamón, mamoncillo, limoncillo o quenepa. Actualmente en el sureste de México se conocen 2 géneros que pertenecen a la misma familia de las sapindáceas, árboles que alcanzan hasta los 30 metros de altura. La guaya criolla, Thalissa oliviforme, es nativa, de cáscara delgada y de menor tamaño. El otro género, la llamada guaya cubana, Melicoccus bijugatus, originaria de las Antillas y de introducción reciente, es de mayor tamaño, con más carnosidad de la drupa y con cáscara gruesa, lo que propicia su conservación y mayor comercialización. Tradicionalmente, árboles de guaya criolla, Thalissa oliviforme, son frecuentes en los patios o solares de casas en el sureste mexicano, sobre todo en la península de Yucatán. 2 relatos que nos aclaran la simbiosis de este árbol y el entorno doméstico yucateco fueron objetos de análisis junto con otros 3 en su ponencia La muerte en la narrativa maya actual. Esta se presentó en 2002 en la 4ª Mesa Redonda de Palenque, culto funerario de la sociedad maya, y en 2004 se publicó en las memorias de ese evento en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia conmemoró los 50 años del descubrimiento de la tumba del Templo de las Inscripciones bajo la dirección del doctor Alberto Ruz Lulier en 1952. Los 2 relatos que analizó y que aquí presentamos de manera resumida tienen como protagonista vegetal un árbol de guaya. El primero es de María Luisa Góngora Pacheco, de la región de Oxuscap y Maní, y se titula La pobreza. Hubo una vez cierta viejita cuyo nombre era Pobreza. En la puerta de su casa había sembrado una mata de guaya y ésta le daba frutos todo el año.
Le molestaba que aquel que veía el fruto le daban ganas de comérselo, y sin pedir permiso se subía a la mata y se anolaba las guayas. Un día, cuando llegó al centro del poblado, vio que un viejito pedía limosna. Lo llevó a su casa para darle de almorzar. Cuando el hombrecito terminó de comer, le dijo a la viejita: pídeme lo que quieras que yo puedo concedértelo. Dijo la viejita: lo único que quiero es que le digas a la guaya que no deje bajar al que suba sus ramas hasta que yo lo mande. Que se cumpla lo que pides, contestó el viejito. Pasaron muchos años y un día llegó con la viejita el Señor de la Muerte, quien le ordenó: ya es tiempo que vengas conmigo, vieja pobreza, por eso te vine a buscar. Ella pensó rápidamente la forma de deshacerse de la muerte y le dijo: me voy contigo, pero primero quiero que bajes unas guayas para que yo anole. Sube hasta allá, en lo más alto, ahí se encuentran las más grandes y hermosas guayas, de esas quiero. La muerte trepó a la mata, pero no pudo bajarse. Así pasaron muchos años y la muerte no llegaba a nadie, aunque se enfermara la persona. El desenlace de este relato tiene que ver con un médico quien por deleitarse con las guayas de este árbol, también es atrapado y sin pena, a diferencia de la muerte, grita y solicita ayuda para que los baje. Ante la intención de los pobladores de derribar el árbol, la solución es el poder de la palabra, cuando la vieja pobreza le ordena al árbol: deja que todos bajen. El señor Muerte, ante el retraso en sus labores y vergüenza de haber sido derrotado por la viejita, le dice que tiene mucho trabajo y que no se la puede llevar. Otro día será. Concluye este relato señalando que se fue el Señor de la Muerte y la pobreza se quedó en la tierra. Por eso hasta ahora la tenemos con nosotros. Al margen de esta subjetiva explicación y aceptación del bajo estatus social de gran parte de la población maya, el relato refleja paralelismos y sincretismos de las distintas tradiciones llegadas del viejo mundo en torno a la derrota de la muerte, como el hecho de ser atrapada mágicamente en una bolsa, una caja o en una botella, lo que le impide cumplir su natural oficio. También delata el sustrato prehispánico entre el árbol de la guaya y el árbol del Popol Vuh. Y el árbol que en el Popol Vuh mágicamente crece y no deja bajar a los gemelos Hunbatz y Hunchuen, los cuales, como castigo por haber maltratado a Hunampu e Xbalanque, sus hermanos menores y héroes gemelos, habrán de convertirse en mono aullador o ataparato, titulado Cómo una viejita engañó a la muerte, es de Vicente Canché Mojo, la región de Maxcanú, y que, como Montemayor señala, se trata de una variación de la anterior, pero aquí la viejecita se llama Felicidad. La cotidianidad en torno al fruto y al árbol de guaya se expresa rotundamente en este relato con los discursos entre el diablo, la muerte, la viejecita y el Señor Dios. Cuentan que hace muchísimos años existió una viejecita que tenía mucho conocimiento y que además era querida por todos los de su pueblo.